El 8 de mayo del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó las modificaciones al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación con las entidades federativas en materia de salubridad general. Esto conforme a lo que se dispone en el artículo 73 de la misma Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no tienen seguridad social. Ese día, el 8 de mayo del 2020, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el resto de las instituciones de atención médica de México, se estaba llevando a cabo una amplia reconversión hospitalaria que no había tenido precedentes para atender la pandemia por COVID-19. Quizá hubiera sido el momento de desistir, de pensar en suspender un proceso de transformación del sistema de salud de este tamaño. Pero no fue así. Se aplazó, pero nunca claudicamos. Y en los siguientes minutos intentaré compartirles por qué esta intención. En esta participación presentaré el contexto histórico para entender por qué es tan importante la reforma actual al sistema de salud mexicano y también discutiré algunas limitaciones de las reformas anteriores. Se comentará sobre el marco jurídico del proceso actual de reforma, el modelo de atención y sus beneficios. Y finalmente, les voy a hablar sobre cómo hemos avanzado en la implementación de esa reforma al sector salud en México. Les quiero compartir algunos antecedentes. En la historia de la atención médica en México hay varias otras transformaciones. Hay procesos inacabados, malas decisiones, desaciertos, salidas en falso, y todo siempre con el mismo objetivo: cómo materializar ese mandato constitucional del derecho universal a la salud. Así en los años 50, en los 60 y en los 70, y en inicio de los años 80 en México, la seguridad social mexicana se había ido desarrollando gracias a la expansión que tenía el empleo formal en momentos en donde la economía de México crecía al 5% anual. Pero entonces vino la crisis de 1982 y se tuvo que cambiar el rumbo. Hubo una depreciación de 646% del peso contra el dólar, una inflación que llegó a niveles del 458%. La caída del empleo y el cierre de empresas era cosa de todos los días. Entonces se pensó que no era a través de la formalización de los trabajadores para darles atención médica, sino con un modelo diferente. Llegó el presidente Miguel de la Madrid en los años 80 y con él, en tiempos del partido único y de una débil democracia mexicana, inició una reforma de Estado y una reforma administrativa para promover la descentralización de muchos servicios de toda la vida nacional a una de las instituciones más precarias y con menos desarrollo democrático: los gobiernos subnacionales, los gobiernos de los estados. Con ellos se pretendió hacer un nuevo sistema nacional de salud. Inició un intenso periodo de reformas que modificaron el artículo 4 de la Constitución, elevaron, sí, a rango constitucional el derecho a la protección en salud, pero esa descentralización generó muchos problemas. Pasados los años, en el año 2003, hubo una nueva reforma a la Ley General de Salud y se creó el Sistema Nacional de Protección Social en la Salud con el objeto de brindar atención médica para las personas sin seguridad social. Y entró en funciones el Seguro Popular, planteado como un brazo operativo y financiero del sistema de protección social a la salud. El objetivo de este Seguro Popular era ofrecer acceso a un seguro de salud para la población sin seguridad social, con protección financiera y contributiva, es decir, el Estado iba contribuyendo para reducir las brechas y un fondo de gastos catastróficos para la atención de enfermedades graves. Este Seguro Popular se planteaba como un modelo de financiamiento donde participaban el Gobierno Central de México, los estados y los propios beneficiarios, que tendrían acceso a un paquete básico de 294 intervenciones médicas y un fondo de protección contra gastos catastróficos para servicios de alta especialidad. El intento por hacer valer el artículo 40 de esta manera pronto se enfrentó a los problemas de su mismo diseño: fragmentación, acceso limitado a la salud y esquemas de financiamiento
financiamiento completamente inadecuados y una muy pobre rendición de cuentas. ¿Cuáles fueron los problemas estructurales de la descentralización que inició en la década de los 80? Primero, de la fragmentación. Una fragmentación que fue en contra de un devenir de varias décadas. Porque de 1943 a 1983, la atención de los mexicanos y mexicanas era otorgada por la Secretaría de Salud y Asistencia y el Instituto Mexicano del Seguro Social. La primera para la población que no está en la formalidad laboral y la segunda para los trabajadores formales y sus familias. Se fueron incorporando otras instituciones para los trabajadores al servicio del Estado, para los trabajadores de petróleos mexicanos, pero eran todas instituciones federales. La realidad es que esa descentralización que inició en los años 80 empeoró la situación. Se otorgó a los gobiernos subnacionales una responsabilidad que nunca habían tenido y con esa decisión se crearon 32 subservicios de salud en las 32 entidades federativas que forman el gobierno de México y a nuestra nación. Una política de estados y no una política de Estado. Un modelo que debía convivir en lo local con instituciones públicas de salud para sus trabajadores y cuyos servicios están normados por una legislación estatal propia. Esta fragmentación del sistema empezó a proveer una atención de manera heterogénea, no solo por las diferencias geográficas. Hay un estudio del Colegio de México que habla que las fuentes principales de la desigualdad en la atención en salud fueron justamente las condiciones socioeconómicas de las entidades y de las características de los sistemas de salud estatales. En ellos, como actores claves, se identifican justamente a este seguro popular que financiaba a los proveedores de servicios sanitarios para cada uno de los afiliados en sus territorios. Otra dificultad señalada por el Colegio de México es que los gobiernos locales enfrentaban una doble tensión, demandas de los ciudadanos y del nivel supranacional, lo que se ha llamado como glocalización. La razón, asimetrías subnacionales muy marcadas en un país como México, desigualdades que persisten en la concentración del poder local, en caudillismos y en clientelas partidistas locales también. En segundo lugar, la falta de acceso efectivo a los servicios de salud, porque se dejó fuera lo verdaderamente importante, prevenir y promover la salud. Mientras México se inclinó por adoptar modelos de salud curativos y no preventivos, la salud de las personas se fue agravando. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2022, en los últimos 10 años hubo un aumento de la prevalencia de diabetes por diagnóstico médico del 10%. Para 2019, México ocupaba el primer lugar mundial en obesidad infantil. Pero además, este seguro popular no cubría con todas las enfermedades y riesgos y dejaba de lado muchas patologías, en particular una que es la más frecuente que existe y mata a más mexicanos al año, las enfermedades del corazón para mayores de 65 años. También dejaba fuera algunas enfermedades del hígado, tumores malignos y muchos tipos de cáncer. Nunca se logró establecer el acceso a un paquete básico universal de servicios de salud, independientemente de la condición socioeconómica o laboral de las personas. Y en tercer lugar, había esquemas ineficientes de financiamiento. A estas alturas debió ser claro que la estructura constitucional es indispensable, pero nunca es suficiente para asegurar el derecho a la salud. Los principios normativos requieren ser traducidos en instituciones, en reglas y en recursos. Solo así se puede garantizar toda la posibilidad de ejercer derechos fundamentales a través de políticas públicas y de salud. En ese sentido, los principios básicos de no discriminación, igualdad, progresividad fueron un anhelo que no se cumplió. Y también la posibilidad de tener homogeneidad en la infraestructura médica, en recursos materiales y en particular en recursos humanos. El déficit que existe de médicos especialistas entre cada uno de los estados depende de la condición económica de la entidad federativa. Por eso, la ampliación y reconocimiento de derechos sociales por parte del Estado mexicano nunca estuvieron acompañadas de medidas fiscales adecuadas para contar con recursos suficientes. Quizá esto fue causa de que no se realizó un diagnóstico inicial sobre las condiciones de la infraestructura, no se hizo un diagnóstico en el territorio sobre los recursos humanos.
Y en consecuencia, había un cálculo que a veces era insuficiente de lo que se iba a utilizar en salud en un año determinado. El financiamiento presentó desequilibrios propios de un diseño institucional y una operación fragmentada que hizo que la distribución de los recursos entre los niveles de gobierno no permitiera a los estados ni permitiera a los municipios asumir responsabilidades crecientes en el financiamiento de los servicios. Se buscaba un mejor balance entre la aportación estatal y la federal y se llegó incluso a publicar que se llegaría a una proporción de 40-60%, pero eso nunca se logró. Y con el Seguro Popular, dos problemas asociados. Se impulsó una privatización silenciosa de los servicios de atención médica en áreas operativas muy básicas, cosas que si no ocurren diario en un hospital, se para la operación. Lavandería, intendencia, higiene y limpieza, preparación de alimentos y dietas. También se empezó a castigar el acceso a la salud de las personas más pobres y a quienes vivían en lugares apartados y con bajos niveles de desarrollo. También la atención se empezaba a encarecer por los costos asociados a los traslados para llegar a las grandes ciudades en donde existían la infraestructura de atención médica. Hay evidencia para decir que el acceso a los servicios de salud se brindaban en función de indicadores financieros, desde el nivel de ingresos de los hogares, la condición en el mercado de trabajo y hasta de la entidad federativa de residencia. Y una cosa más, también promocionó y de alguna manera generó más informalidad en el mercado laboral. Es por eso que el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno del presidente López Obrador, decidió apoyar una transformación distinta del sistema de salud. ¿Cómo estamos revirtiendo estos problemas? El 12 de julio del 2019 se publicó el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, el plan rector de la política social del gobierno de la Cuarta Transformación. Los estándares de este plan son no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás y por el bien de todos, primero los pobres. De esta manera se busca contribuir a la reducción de las desigualdades persistentes en el país. A la reforma a la Constitución del 2020 vinieron reformas a la Ley General de Salud para materializar el compromiso del gobierno de llevar a cabo todas las acciones necesarias para que todas y todos los habitantes de México pudieran recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluido el suministro de medicamentos y de material de curación y los exámenes clínicos de diagnóstico. Para tal fin, en dicha reforma legal, se estableció que la Secretaría de Salud estaría facultada para formular un programa estratégico en el que se definiría la progresividad, la cobertura de servicios y el modelo de atención. Se consideró tomar un modelo, el modelo IMSS Bienestar, el modelo de atención médica para personas sin seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, y hacer de este modelo la punta de lanza para la universalización de los servicios de salud. Es un programa que existe desde el 1979 y que favorece la atención primaria a la salud, involucra a la comunidad, atiende todos los días del año y en todos los turnos. El 25 de octubre del año 2022 se publicó este modelo, el modelo de atención para la salud más bienestar, que es el esquema de cuidados integrales que conjuga las estrategias, los procesos, los procedimientos, las herramientas y los recursos que deben de asegurarse en las instituciones públicas de salud para otorgar asistencia. El modelo considera 5 ejes principales: la promoción de la salud para proporcionar a las personas los medios necesarios para la adopción de estilos de vida saludables a través del autocuidado, la promoción de actividades colectivas. En segundo lugar, la prevención de enfermedades para la protección específica e intervenciones que mitiguen los riesgos específicos para la aparición de enfermedades, tales como la vacunación. Tercer punto, el tratamiento, que incluye diagnósticos de manera oportuna para el control de enfermedades. La rehabilitación para optimizar el funcionamiento y reducir las discapacidades en individuos, y también un modelo de cuidados paliativos. Y la prevención y alivio del sufrimiento por enfermedades potencialmente mortales a través del tratamiento correcto del dolor y otros problemas. Además, este modelo considera 5 elementos clave de la atención primaria en salud: gestión de la salud poblacional, organización y gestión de los servicios, acceso, servicios de atención primaria y atención centrada en las personas. ¿Quién implementa este modelo? Pues bien, hay una nueva institución en México,
El 31 de agosto del 2022 se publicó el decreto por el que se creó el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, con el objeto de atender a las personas sin afiliación a instituciones de seguridad social. Y ya tenemos muchos avances. Mientras en 2019 este programa IMSS Bienestar operaba 80 hospitales, hoy son 330 hospitales, además 10 unidades de especialidad médica en 24 estados. Pasó de tener 3.982 unidades de primer nivel a 8.079. Y el dato más importante, IMSS Bienestar atendía hace 2 años a 11.7 millones de mexicanas y mexicanos. Hoy cuida la salud de 25.7 millones. ¿Qué buscamos con esta transformación? En primer lugar, un sistema de salud 100% público, en donde todos los proveedores de los servicios médicos sean instituciones públicas. En segundo lugar, con planeación centralizada, donde una sola institución es la que opera toda la red de hospitales y unidades de primer nivel y el manejo de la nómina de los trabajadores y trabajadoras es central. Y también gratuito y universal, sin cuotas de recuperación, primas, premiums, coaseguros, ni discriminación, ni costo. Gratuito de verdad. Se han empezado a cerrar las cajas del Seguro Popular en los hospitales que atienden a las personas que no tienen para pagar. Y además de cobertura amplia, de cobertura universal. Ahora se está planteando la atención de todos los padecimientos y se otorgan todos los medicamentos. Además de todo esto, un enfoque 100% preventivo, un sistema con énfasis en la prevención de la salud y no solo en la atención de la enfermedad. Y vamos bien y avanzando. Con corte a febrero del 2023, 9 de 32 gobiernos subnacionales ya transitaron a este modelo donde se implementó un plan de 4 rubros o 4 acciones fundamentales. Rehabilitar y mantener muchas unidades, hospitales que no estaban operando, rehabilitar y sustituir equipo que llevaba años sin funcionar, cubrir todas las plantillas de personal en todos los turnos y tener un abasto suficiente y permanente de medicamentos. El objetivo es continuar conforme al plan que hemos propuesto. Para abril, el IMSS Bienestar será la única institución que atienda a personas sin seguridad social en 17 gobiernos subnacionales. Y para el segundo trimestre se sumarán 4 gobiernos más para que lleguemos al finales del 2023 con el 80% de la población atendida por esta institución. En los estados donde se ha federalizado la atención médica, se ha incrementado la productividad. Hay 23% más consultas de medicina familiar, 120 más consultas de especialidad, 55% más cirugías y 31% más partos. Este ha sido un proceso largo, difícil, de verdad que retador, pero se ha llevado a cabo con absoluto compromiso y conscientes de que no hay un proceso de transformación donde no haya resistencias. Pero no hemos descansado ni un solo día para que la salud en México sea un derecho. Somos la única nación que está encarando, después de la pandemia, una transformación de fondo de su sistema de salud. Quizá por la pandemia que nos indicó que eso era lo correcto, que eso es lo que necesitábamos hacer. Hay muchas lecciones que se aprendieron de manera muy dolorosa, pero la lección más grande es no hacer nada, lleva y conlleva comprometer la salud de las futuras generaciones. Por eso estamos en este proceso en el Gobierno de México.